Ya, pues vamos a retomar el tema del verbo, pues desde el principio la idea es que lo entendamos bien. Voy a tratar de explicarlo lo más claro posible, pues para que sea entendible para todos. Entonces, comenzamos con la definición, que es el verbo. El verbo es la palabra que indica acción, fenómeno o movimiento. Expresa también existencia, estado. Además, señala el tiempo y la persona. Entonces, eh, yo les decía hace 8 días, el verbo es como el corazón de la oración, de las frases. Prácticamente el verbo es el que le da vida. eh, y según pues la definición que muchos autores dan es que si no hay un verbo, pues no hay una oración, no hay una frase, no, prácticamente no hay nada, ¿sí? Aunque haya en palabras, pero si no está el verbo, no hay prácticamente una expresión de algo que se dice. Entonces el verbo es fundamental y es la palabra gramaticalmente hablando más importante de la oración. Como lo digo, como lo dice ahí, entonces esa palabra expresa la acción, un fenómeno o movimiento, ¿sí? También puede expresar la existencia de algo, ¿cierto? No necesariamente nosotros pensamos que el verbo solamente habla de la acción, pero el verbo también puede hablar del estado, la existencia de algo, ¿sí? Y de eso nos vamos a ir familiarizando poco a poco en la medida que vayamos viendo los diferentes verbos. Nos vamos a dar cuenta que hay verbos que no expresan una acción, pero sí expresa un estado o la existencia de algo. ¿Mm? Y el verbo tiene una característica y es que el verbo conjugado expresa dentro de él mismo, expresa el tiempo y la persona, ¿cierto? Si yo digo corrió, ¿qué persona sería? De las personas de las personas que encontramos en los pronombres personales, ¿sí? Yo digo corrió. ¿Alguien me podría decir quién corrió? Él o ella. De las personas. Él o ella, exacto. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la tercera persona del singular. ¿Sí? Miren que solamente con una palabra y específicamente el verbo conjugado, aunque no está acompañado de otras palabras alrededor, solamente el decir corrió ya nos está dando la persona y nos está dando el tiempo, ¿sí? Un tiempo pasado. ¿Sí? Miren que entonces no una persona. Si está conjugado, ya inmediatamente nos lo está mostrando. Juan Mauricio levantó la mano. Sí, señor. Es que tengo una pregunta. Dice ahí, el verbo es la palabra que indica acción, fenómeno. ¿Qué quiere decir ese fenómeno? No sé. Fenómeno tiene que ver con eh, con algo que varía, que cambia, ¿cierto? Si yo digo la casa, pues la casa no me dice nada, ¿sí? Pero si yo digo la casa se inundó, entonces estamos hablando de algo que le sucedió, ¿cierto? De un fenómeno, de una acción, de un movimiento, de algo que está allí dentro de la misma, del mismo sujeto, ¿cierto? Algo que le sucede al sujeto, ¿sí? Entonces, cuando veamos los modos, cuando veamos la voz, el modo, todo eso, vamos a ir aclarando todavía más esta parte para que nos demos cuenta que hay unos ingredientes adicionales que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Eh, bueno, aquí unos ejemplos sencillos. Recuerden que dentro de lo que nosotros estamos trabajando, los verbos los subrayamos con rojo, los escribimos con rojo, ¿sí? En la primera oración, no debáis a nadie nada. Entonces el verbo es el verbo deber. Está conjugado, ¿sí? Segunda persona del plural,
vosotros, aunque, no es, aunque, aunque en ninguna parte dice vosotros, sabemos que por la conjugación, ¿cierto? La conjugación nos está hablando de vosotros. Si yo le pongo él, pues no va a coincidir. Él no debáis, no tiene sentido. Si yo le pongo yo no debáis, pues tampoco tiene sentido. Pero si le pongo vosotros, vosotros no debáis. Entonces ahí concuerda la persona, ¿cierto? La persona, el número, y está concordando con el verbo, aunque no esté escrito. En el segundo ejemplo, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Entonces ahí vemos, hay dos verbos. Vamos a mirar que en algunas ocasiones aparecen dos, inclusive hasta tres verbos seguidos para expresar una acción. En este caso, son dos verbos, el verbo ser y el verbo hacer. ¿Mm? Fue hecho el primer hombre Adán, ¿cierto? Entonces, él, la segunda persona, la tercera persona del singular, él fue hecho. ¿Mm? Y en el tercer ejemplo, Pastor, qué pena. cuando éramos, Disculpe, pastor, qué pena. ¿Será que me señor, puede volver a ¿será que me puede volver a repetir lo que dijo anteriormente? Es que se cortó aquí, lo de hacer, que usted dijo el verbo hacer y después dijo otra palabra. eh, hacer, no recuerdo qué dije después de hacer. O sea, estamos hablando de dos verbos, el verbo ser y el verbo Eso, hacer, sí, señor. ¿cierto? Gracias, sí, señor. Eh, en- entonces, el verbo ser está en pasado, fue, y el verbo hacer hecho conjugado, ¿cierto? Y ambos coinciden en la persona, él fue hecho. ¿Mm? En el tercer ejemplo, cuando éramos niños, el verbo ser también, ser en el pasado, éramos, ¿sí? Y no está el sujeto es nosotros éramos niños. ¿Mm? En la primera persona del plural. Mire que el verbo en sí mismo, cuando está en la oración, el verbo nos da bastante información y prácticamente, como les digo, gira todo en torno al verbo, ¿sí? Desde el verbo, entonces, podemos identificar cuál es el sujeto, vamos a identificar los complementos, porque hay unos complementos en la oración. Ya cuando estemos adelantando un poco más, ya pasemos de ver las categorías gramaticales, luego ya vamos a mirar la parte sintáctica, es decir, analizar las oraciones. Y analizando las oraciones nos vamos a dar cuenta el sujeto, ¿cierto? El predicado, y luego vamos a mirar en el sujeto si hay algunos modificadores o en el predicado el verbo es el corazón, es el principal, y luego si hay algunos complementos que acompañen al verbo. ¿Mm? Bueno, en cuanto al verbo, hay varias clases de verbos o clasificaciones de verbos. Los verbos se clasifican en diferentes formas. Entonces, aquí hay 6 formas, ¿cierto? En que se clasifican, sin embargo, no las vamos a mirar porque no quiero enredarles. Solamente vamos a mirar la primera por su función, solamente como para tengamos una idea, pero pues las otras no las vamos a mirar porque realmente no nos interesa tanto, o para motivos de lo que vamos a estudiar, no nos interesa tanto mirar las clases o la clasificación de los verbos, solamente como para que tengamos una idea, vamos a mirar la primera. La primera entonces es por su función, ¿sí? Por su función. Los verbos se clasifican entonces por su función se clasifican en dos, que son el copulativo, también se le llaman sustantivos o atributivos, y la segunda son los predicativos. Entonces, la primera es las dos clasificaciones, copulativos, sustantivos o atributivos, que es la misma, y los predicativos. Se le llama copulativo porque el término copulativo habla de unir el sujeto con un atributo, ¿cierto? Es la unión, ¿sí? La palabra copular tiene que ver con unir, ¿sí? En este caso, los verbos copulativos, que ya vamos a mirar, son solamente
el verbo ser, estar o parecer, estos verbos copulativos, eh, lo que hacen es que simplemente unen. La función que tienen es unir, no tienen significado en sí mismo. El verbo ser, pues no significa mucho en sí mismo, ¿cierto? No tiene un significado propio. Mientras que, por ejemplo, correr nos habla más de una acción, ¿cierto? Correr. Ser simplemente nos habla de, como que nos define algo, nos define, pero solo no podría ir. Por ejemplo, si yo digo, otra vez, corrió, entonces estoy hablando de la segunda persona del plural, perdón, la tercera persona del singular, perdón, él o ella corrió, nos está hablando de una acción que hizo, pero sin embargo, sin embargo, en el verbo copulativo, yo digo es, pues no me da mucha información, ¿cierto? No me está diciendo si es que hizo alguna acción o no. Simplemente me está diciendo no hay mucho significado en el mismo verbo. Mientras que el verbo correr, caminar, comer o algo tiene más significado, mientras que los verbos copulativos no tienen mucho significado, ¿sí? Eh, si uno dice, por ejemplo, yo parezco, pues inmediatamente uno queda como con la inquietud, ¿parezco qué? ¿Cierto? Como que queda incompleto, ¿sí? Si yo digo yo soy, igual, yo soy qué, queda como incompleto. Entonces, los verbos copulativos siempre exigen, ¿cierto? Siempre exigen que haya un atributo al cual complemente a este verbo, ¿cierto? Eh, Sirven, como dice ahí, de cúpula, como un punto de unión entre un sustantivo y algo que se le atribuye. Entonces vamos a mirar dos ejemplos en la escritura. Dice, Dios es espíritu. Miren que solamente lo que hace es unir. ¿Sí? Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. ¿Qué está diciendo? Está uniendo y está dando un atributo, en este caso, de Dios. ¿Sí? Dios es espíritu o Dios es amor, es un atributo, pero solo si yo digo Dios es, pues simplemente vemos que como que no está completo. Mientras si yo digo Dios habló, entonces queda completo, Dios habló, ¿sí? Está diciendo la acción de Dios. En el caso de el verbo ser, no da una acción, sino más bien una, eh, una existencia o un, como lo dijimos antes, una existencia o un estado. En el segundo ejemplo dice, Juan estaba vestido de pelo de camello. Miren que en este caso el verbo estar, ¿cierto? Está conjugado estar, demanda, el acompañamiento de otro verbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo Juan estaba, queda incompleto. Pero si digo Juan estaba vestido, entonces ya completa la idea. Entonces lo que hace estos verbos copulativos es unir, ¿cierto? Ayudan a unir lo que es el sustantivo o el sujeto, en este caso el sujeto que hace la acción, o más bien que el sujeto de la oración, y une con un atributo o con un complemento. En este caso está señalando una característica del sujeto. Juan estaba vestido de pelo de camello. ¿Listo? Permítame. Entonces estamos mirando las clases de verbos por su función. Entonces ya vimos el copulativo, los verbos copulativos, solamente son tres: ser, estar y parecer. Y en los predicativos son todos los demás verbos. ¿Por qué se les llama predicativo? Porque en este caso tiene una significación clara y propia. El verbo en sí mismo significa algo, ¿cierto? El verbo denota alguna acción, un proceso o un estado, ¿sí? Y lo que hace el verbo es predicar acerca del sujeto, ¿sí? Por eso se llama predicativo,
porque predica acerca del sujeto, ¿sí? Afirma algo. A ese predicar es afirmar algo. Afirma algo del sujeto. Otra vez, si yo digo corrió, está predicando o afirmando algo del sujeto. ¿Mm? Como les digo, en esto están todos los demás verbos, o sea, en los copulativos está ser, estar o parecer, son los únicos tres copulativos que hay en español, y en los verbos predicativos son todos los demás verbos. El verbo amar, pensar, viajar, llorar, predicar, abrir, ir, venir, volver, vestir, bueno, todos los demás verbos los podemos incluir allí. Vamos a mirar tres ejemplos. Génesis 1:1, en el principio creó, está hablando de una acción de Dios, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La acción que el Señor está haciendo, Dios, es crear. Salmo 119, versículo 164, 7 veces al día te alabo. Entonces el sujeto es, en este caso es el que está escribiendo, yo, ¿cierto? Te alabo. ¿Mm? Y complementa diciendo 7 veces al día. El conocido Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Mm? El verbo amar, en este caso, conjugado en tercera persona del singular, él, o sea, Dios amó. ¿Mm? Ahora, estos verbos, para poderlos identificar, pues nosotros lo que hacemos es, los identificamos desde el infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? El infinitivo es la forma no verbal del verbo o no conjugada del verbo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, Dios creó, y les hago la pregunta, ¿qué verbo estoy usando? Dios creó, ¿qué verbo estoy usando? Crear. El verbo crear. Entonces, mire que yo digo el verbo crear y lo digo en infinitivo. Crear, ¿sí? Cuando nos damos cuenta, todos cuando terminan en ar, er, ir, or, ¿cierto? Estamos mencionando ese verbo en infinitivo. Pero si digo Dios creó, entonces ya crear no es tan infinitivo, sino ya está conjugado, ya es creó. Si yo digo Juan oró, el verbo que estoy usando, ¿cuál es? Orar. Orar, exacto. Entonces, en infinitivo es el verbo orar, ¿sí? Lo nombro, menciono el verbo, no está conjugado, pero en la oración sí estoy diciendo Juan oró, ya está conjugado, ¿cierto? Ya me está diciendo, me está dando información de la persona y la acción de la persona. ¿Mm? Bueno, esto es entonces en cuanto a la función. Recuerden que les estoy diciendo que estamos mirando la clasificación, solamente estamos mirando la primera, solamente para tener una idea, pero no vamos a mirar las otras, pues porque para no complicarnos más. Cristian levantó la mano. Sí, señor pastor, es que yo tengo una duda, pues, o sea, o sea, esto se parece mucho al adjetivo, pastor. Entonces yo estoy confundido ahí. O sea, con el adjetivo, o sea, Al el adjetivo. adjetivo también señala como las virtudes de algo. Y este que usted nos está enseñando también, pastor. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar yo esas dos? Es que en el caso es fácil. Si yo le digo, por ejemplo, eh, la casa es roja, ¿cierto? El verbo que estoy usando es un verbo copulativo, el verbo ser. Entonces digo es, ¿cierto? Y roja es el adjetivo, ¿sí? Pero el verbo está cumpliendo una función copulativa o es un verbo copulativo y el verbo solo no significa nada. Si yo digo la casa es, no queda incompleto, necesito mencionar el atributo.
¿cierto? Y casi siempre pues mencionamos un adjetivo o también puede ser un sustantivo. Por ejemplo, en el que tenemos ahí, Dios es espíritu, son dos sustantivos. Dios es sustantivo, espíritu es sustantivo. El verbo ser o estar, en este caso el verbo ser, está describiendo que Él es, ¿cierto? Y está mencionando un atributo de Dios. No necesariamente un adjetivo, está dando otro sustantivo, pero está igual mencionando un atributo. En el caso por ejemplo, la casa es roja, yo estoy afirmando algo de la casa, ¿cierto? Estoy atribuyéndole algo a la casa, pero si yo digo la casa roja, no estoy diciéndole que la casa en esencia sea roja, sino simplemente estoy describiendo la casa, ¿sí? Entonces, en una oración yo puedo mencionar específicamente que la casa es roja o puedo decir que la casa roja se quemó, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no me interesan tanto decir en la segunda oración que la casa roja se quemó, no me interesa tanto decir que la casa es roja, sino que lo que me interesa decir qué fue lo que pasó con la casa. Mientras que en la primera oración, la casa es roja, lo que me interesa decir es la casa, describir la casa como tal. Entonces, esa es la diferencia. En una oración yo puedo, junto con el sustantivo o el sujeto, añadirle una información, ¿cierto? Puedo decir la casa roja se quemó, como podría decir simplemente la casa se quemó, pero quisiera añadirle una información adicional. Mientras que si yo digo la casa es roja, a mí lo que me interesa es describir la casa como tal. Mi interés primario es describirla. En el otro caso, no, mi interés primario no es describirla, simplemente más bien hablar de qué fue lo que pasó con esa casa roja. No sé si me hago entender la diferencia. Sí, señor pastor, sí, claro, claro. Yo Ok. tengo una pregunta. Sí, señor. Pastor, aquí donde dice que por su definición, perdón, por su función, o sea, yo entiendo lo del copulativo y el otro que se me olvidó el nombre, el otro es, pero por su El función, predicativo. por su función no entiendo. Sí, ¿qué función cumple el verbo en la oración? En este caso, el copulativo lo que hace es unir, ¿cierto? La función de los verbos copulativos es unir. En el caso del predicativo, la función del verbo es predicar, es afirmar algo del sujeto. ¿Sí? Hermano César. Sí, señor, sí. Sí, la idea simplemente vuelvo y digo, esto es información, esto no lo vamos a usar en la práctica, no vamos a escribir luego, aquí Pablo usó un verbo copulativo con una función copulativa, o sea, no, simplemente es una información que tenemos, por eso no vamos a mirar todas las clasificaciones, simplemente es como para que nos demos cuenta que hay clasificaciones de los verbos. Algunas que son un poco más complejas, cuando, por ejemplo, se habla de verbos transitivos, intransitivos, bueno, diferentes tipos de clasificaciones que se les da. Pero para la práctica nuestra no la necesitamos saber. Bueno, vamos a hablar de la conjugación verbal. Entonces ya hablamos de la definición, ya hablamos de las clases, hay diferentes clases o clasificaciones. Vamos a hablar de la conjugación verbal. ¿Qué significa la conjugación o qué estamos diciendo en la conjugación? La conjugación consiste en el paso ordenado de un verbo por todos sus accidentes, ¿sí? Entonces, el verbo correr, ¿cierto? Ahí lo damos en infinitivo, damos la información solamente, pero ese verbo pasa y cuando se conjuga, entonces tiene algunos accidentes. ¿Mm? En el caso de los verbos, tienen 4 accidentes. Vamos a mirarlos, perdón, 5 accidentes, vamos a mirarlos ahorita más adelante. Hay 5 accidentes que tienen los verbos. O sea,
Los verbos nos van a dar información, ¿sí? Dentro del mismo verbo ya conjugado tiene alguna información que vamos a extraer que nos va a ayudar a entender un poco más, a definir un poco más lo que se está, lo que se está queriendo decir, ¿cierto? Si yo digo, em, si yo digo, por ejemplo, eh, a Cristian lo regañaron, por ejemplo, a Cristian lo regañaron. La acción, ¿quién la hizo? ¿Cristian? Y Libardo. lo regaña. Libardo. Sí, la acción la hizo otra persona, ¿cierto? Pero la acción recae sobre Cristian. Entonces, no, mire que el verbo nos puede dar información interesante que nos va a servir, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo la escritura, hay verbos que nos dicen, por ejemplo, que la acción, por ejemplo, que nosotros fuimos salvos, ¿cierto? Pero mire que la acción no es que nosotros nos salvamos, sino que fuimos salvos, o sea, la acción recae sobre nosotros, ¿sí? No es que nosotros la hacemos. Y eso lo vamos a mirar cuando veamos algunos ejemplos bíblicos, donde veamos la voz, el modo, el tiempo, todo eso, esta información es muy importante porque nos va a ayudar a entender muchísimo mejor lo que se quiere decir, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a mirar entonces esta parte de los accidentes gramaticales del verbo. ¿Mm? En consecuencia, conjugar, cuando hablamos de conjugar, es hacer pasar un verbo por todos sus modos, voces, tiempos, números y personas. Entonces, cuando a uno, no sé si recuerdan que le ponían de tarea, conjugue el verbo satisfacer. Por ejemplo, a mí me recuerdo de los verbos que eran los más difíciles, el verbo satisfacer y el verbo freír eran realmente complicado conjugarlos. Hay otros verbos que son muy fáciles, correr, caminar, comer, pero el verbo freír, por ejemplo, conjúguelo. Es complicado, ¿sí? Yo frío, tú fría, tú fríes, él fría, ¿sí? Entonces, sigue que comienza como a complicar el verbo satisfacer, ¿cierto? Yo satisfago, tú satisfaces, él satisface, nosotros satisfacemos, vosotros satisfacéis, sí, satisfacéis, ellos satisfacen, ¿sí? Si lo hablo en pasado, entonces yo satisfice, tú satisficiste, él satisfizo, entonces son complicados, ¿sí? Pero conjugar precisamente nos ayuda a que nosotros pues primero tengamos un mejor español, una mejor manera de hablar, porque hay veces, aún para eso como que nos enredamos, nos pasa, hay veces lo de los niños, ¿cierto? El niño dice, es que él rotó el vidrio, ¿sí? Eso es una manera errónea de hablar y usar y conjugar mal el verbo. El verbo romper, ¿cierto? En el pasado, entonces no es rotó, sino rompió y nosotros le corregimos al niño, ¿cierto? Entonces, eso es la conjugación. La conjugación es coger el verbo, ¿cierto? Y el verbo vamos a mirarlo en sus modos, diferentes modos, en sus diferentes voces, en sus diferentes tiempos, en los diferentes números y personas, ¿sí? Entonces, si hablamos de números, la vamos a obtener del verbo y el verbo tiene esa particularidad que tiene bastante información en el mismo, ¿sí? En el mismo, un verbo ya conjugado nos puede dar muchísima información. Si yo lo vuelvo y les digo, si yo digo, deme la información morfológica del verbo de la palabra corrió, entonces, yo no solamente le puedo decir que él que es la tercera persona, sino que además que es del singular, que es del pasado, que es en modo, en voz activa y en modo indicativo,
Miren que de solamente corrió, de esa palabra corrió, le estoy dando 5 datos. 5 datos, ¿sí? De ese verbo que ya está conjugado. Estoy sacando 5 datos importantes. Entonces, esa es la conjugación. La conjugación es pasar esos verbos por los diferentes modos, por las diferentes voces, por los diferentes tiempos, por los diferentes números y las diferentes personas. La conjugación requiere un cuidado esmerado y un ejercicio constante. No es fácil, por eso les digo, hay verbos que son fáciles de conjugar, otros que son difíciles de conjugar, y por eso hay veces nos enredamos al hablar. El buen uso completo de los verbos se logra con el dominio de una buena conjugación, ¿cierto? Es un ejercicio prácticamente el conjugar y aprender a conjugar bien los verbos. Entonces, los accidentes, esto es la conjugación verbal como su definición. Los accidentes del verbo son 5. Voz, modo, tiempo, número y persona. Cristian. Qué pena, pastor. Es que, pues, la pregunta es acerca de lo que su merced acabó de decir. Es que su merced dice que corrió, nos da 5 datos, y ¿Sí? pues yo miro la palabra y yo veo una acción y una persona que señala, pastor, pero no veo las otras 3. Sí. Tranquilo que cuando veamos todo esto, su merced se va a darse cuenta que sí está ahí las 5 datos. ¿Sí? Bueno, pastor, Por pena. ejemplo, corrió está en modo indicativo. El modo indicativo es que indica, que afirma. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿corrió me está dando una información? ¿Me está indicando algo? Claro que sí. Entonces está en modo indicativo. En voz activa, porque está hablando de que el sujeto es el que realiza la acción, no la acción recae sobre él. ¿Sí lo ven? Entonces ya sí ve que le estoy dando más información. Pero pues esto lo vamos a detectar en la medida que aprendamos a entender cada uno de estos accidentes del verbo. ¿Listo, Cristian? Sí, señor pastor. Listo. Vamos a mirar entonces los accidentes gramaticales. ¿Mm? Como les digo, son 5 accidentes gramaticales. ¿Qué es la voz? La voz indica si el sujeto ejecuta o recibe la acción. Solamente hay 2 en español. En griego hay 3 voces. En español solamente hay 2. En español está la voz pasiva y la voz activa. ¿Mm? La voz pasiva y la voz activa. En el caso de la voz activa, es cuando el sujeto ejecuta la acción del verbo. ¿Sí? Si vamos a hablar del verbo comer, entonces yo puedo pensar por ejemplo, les digo, de una vez voy a ponerle ejercicios. El verbo comer, conjúguemelo en presente, en primera persona plural, en voz activa. Pastor, ahí podría ser yo estoy comiendo. En plural. Pero no es singular, no es primera persona singular, sino primera persona plural. Entonces sería, ah, no. La primera plural es nosotros. Entonces sería Y nosotros en estamos presente comiendo. sería, nosotros Nosotros estamos, comemos. sí. No, comemos. Solamente vamos a hablar de la acción en presente, solamente en presente simple. No, no perfecto. Perfecto estamos, o sea, habría que añadirle el estamos, pero siempre perfecto. Presente simple es comemos. Nosotros comemos. ¿Sí? Entonces, ¿quién está realizando la acción? El sujeto, nosotros. ¿Sí?
Entonces estamos hablando de una voz activa. ¿Claro? Veamos dos ejemplos bíblicos. Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cierto? La voz es activa, ¿sí? Porque está ejecutando la acción el sujeto, ¿sí? A vosotros. Dios también os perdonó. El segundo ejemplo, no hablo como quien manda, dice Pablo, no hablo como quien manda. ¿Quién está diciendo que no hablo? ¿Quién está ejecutando la acción del verbo? El sujeto. En este caso, Pablo. O en pronombre él, ¿cierto? La tercera persona del singular, él. Perdón, primera persona singular, yo. Pablo está hablando en primera persona, yo. No hablo como quien manda. ¿Mm? Listo, vamos a mirar la voz pasiva. La voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción del verbo. El evangelio anunciado por mí. Yo lo puse aquí en azul, pero perdón, me equivoqué. Es el verbo anunciar, está ahí en participio, anunciado. Entonces el verbo es anunciar. Lo puse en azul, pero es en rojo. El evangelio anunciado por mí, ¿cierto? Si yo le pregunto, en este caso, ¿qué es lo que es anunciado? Porque mire que dice anunciado. Entonces la pregunta es, ¿qué es anunciado? El Evangelio. ¿Qué responde? El evangelio. Entonces, el evangelio, la pregunta es, ¿el evangelio se anuncia a sí mismo? No. No, Alguien está anunciando el evangelio. Entonces, aunque el sujeto es el evangelio, porque de él es que se está hablando y el verbo habla de él, el evangelio no es el que hace la acción, sino que recibe la acción. ¿Sí lo ven? El evangelio no hace la acción, sino que recibe la acción. Segundo ejemplo, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Quiénes eran bautizados? Hablando de qué número ellos, y qué persona. ellos. Ellos, es decir, tercera persona plural. Ellos. Ellos eran bautizados, ¿cierto? Ellos hacían la acción. No, No. Ellos recibían la acción. ¿Sí? Ellos recibían la acción. Pero ellos no eran los que hacían la acción. Entonces, en este caso, estos dos ejemplos, estamos hablando de voz pasiva. Entonces, recuerden, voz activa, cuando el sujeto ejecuta la acción, voz pasiva, cuando el sujeto recibe la acción. Si yo digo, mi mamá me peinó, entonces el sujeto soy yo, ¿estoy haciendo la acción? No, estoy recibiendo la acción por otro sujeto externo. ¿Sí? Claro, hasta aquí, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, inquietud, si queda claro. Hay algunos que son fáciles de identificar, otros no son tan fáciles, pero ahí vamos a ir en el ejercicio, lo mismo que los demás. En el ejercicio vamos a ir cada vez pues aclarando un poco más la voz activa y la voz pasiva. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Quedó claro o no quedó claro? Lo repito, me devuelvo. Sí, quedó claro. ¿Sí? ¿Los demás hermanos? sí, basados, ahí se entendió. Ok.
El otro accidente gramatical del verbo es el modo. Modo. El accidente en modo indica las diferentes formas como el verbo expresa su significado. ¿Sí? Las diferentes formas, por eso se dice modo, son las formas, el modo como el verbo expresa su significado. Son cinco modos. Cinco modos. Hay unos que son muy fáciles, dentro de estos modos se van a dar cuenta que hay unos que son muy fáciles, otros que son un poco más complicados, pero vuelvo y digo, ahí en la medida vamos a ir identificando estos modos del verbo. Entonces, los modos son el indicativo, el potencial o condicional es el mismo, el subjuntivo, el imperativo y el infinitivo. Es decir, el verbo se puede presentar en 5 modos distintos. Vamos a mirar los diferentes modos para que ustedes pues vayan mirando, vayan entendiendo los diferentes modos. El primero es el modo indicativo. Como su nombre lo dice, lo que hace este modo es indicar, expresar. Expresa el significado del verbo como real, como claro, como preciso, como efectivo. Por eso se habla de que indica, asegura, informa. ¿Sí? Lo que el modo indicativo lo que hace es afirma algo, asegura algo, indica algo, está informando algo. Miremos estos ejemplos. Nosotros le amamos. ¿Nos está afirmando algo? ¿Nos está indicando algo? Sí. Sí, nos está indicando que nosotros le amamos. Abraham engendró a Isaac. Abraham engendró a Isaac. ¿Está indicándonos algo? ¿Nos está informando algo? ¿Nos está asegurando algo? Sí. ¿Qué? Que Abraham engendró a Isaac. ¿Sí? Este es el más sencillo porque este es simplemente afirmaciones. Engendró. Amar, amamos, perdón, le amamos. Está dando información, está indicando algo. Pastor, Señor, si dijera nosotros no le amamos, ¿sigue siendo indicativo? igual, ¿Sí? sí, estamos diciendo algo, aunque sea de manera negativa, pero estamos afirmando algo, sí, que no hacemos. En este caso no hacemos. Sí. ¿Mm? Pues, no importa si es afirmarlo o decir algo de manera negativa o positiva, pero se está diciendo algo, ¿cierto? Se está expresando algo, indicando algo está dando información, está dando información de algo. En el modo potencial o condicional, bueno, el modo anterior es el más común, es el que más vamos a encontrar y en la escritura vamos a encontrar bastante. El modo potencial o condicional realmente no hay mucho en la escritura. Yo estoy mirando y realmente no encontré mucho. Simplemente lo mencionamos como para que lo tengamos ahí. Indica la acción del verbo como posible de realizarse, como posible. Entonces ya no es algo que esté afirmando, que hizo el sujeto, no está asegurando algo, sino que es posible. ¿Cierto? Es posible. El único ejemplo que hay en la escritura es Números 22-29. Dice, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. La pregunta es, ¿está afirmando una acción realizada o por realizar del sujeto? No. No, porque no está diciendo, ¿cierto? Que lo mató, que lo matará, sino es algo que es posible. Puede que sí, como puede que no lo mate. ¿Cierto? Puede que sí, como puede que no.
Por eso es potencial o condicional. Cristian. Pastor, y digamos la palabra, digamos, ahí podría decirse, digamos, la palabra quisiera, ¿es una palabra también de esas o no? O sea, porque digamos, si yo digo yo No, quisiera, pero no estoy afirmando, o sea, no. no, 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 porque es que si yo digo yo quisiera matarte, estoy afirmando algo, ¿cierto? Estoy afirmando. Y hay el que verbo, confundido, pastor, me y, confundí. y ahí está hablando de una afirmación. Mientras que te mataría, esa terminación IA es potencial o condicional. Esa última, esa IA, esa terminación IA, eh, lo que está haciendo es precisamente modificar al verbo matar y lo está diciendo en una manera potencial o condicional. El verbo, mire que la primera, esta oración tiene dos verbos. El verbo tener y el verbo matar. Pero el verbo tener, ojalá tuviera, no está en potencial, está en la siguiente que vamos a mirar, que es el modo subjuntivo, ¿sí? Porque el subjuntivo es un modo que expresa el deseo, ¿sí? Expresa deseo, duda o temor. Pero el condicional no está expresando el deseo como tal, sino que está hablando de una acción que es posible que se realice y el mismo verbo nos deja ver que puede ser o no puede ser. No está hablando del deseo o de la duda, sino está hablando de algo que puede ser o no puede llegar a ser. Pastor, la pregunta es ¿Sí? la siguiente. O sea, lo único que está cumpliendo ese potencial o condicional es mataría. Sí, la terminación IA es la que nos ayuda Sí, a distinguirlo fácilmente. ok, Y precisamente entendemos, pues, que es potencial o es condicional. ya, ok. Pastor, y como decía ahorita Santi, digamos, si en este caso dijera, ojalá no tuviera, Ujú. o sea, Lo mismo. en ese negativo, ¿qué pasaría? Ese tener, pero es que ese tuviera está en subjuntivo, no lo hemos visto todavía. Lo vamos a mirar a continuación. Aquí el verbo que está en potencial o condicional es mataría. ¿Sí? Ujú. Pastor, Si le aplicamos el no, si le aplicamos al no al tuviera, estamos hablando de otra cosa. Porque pastor, es que estamos hablando del verbo matar y matar, señor. o sea, para identificar estos, su terminación siempre terminaría en iría, ¿sí? Sí, señor. Para Sí, señor. identificarlos, la clave es esa, su terminación Sí, sería señor. RIA. IA. Ok. Sí, señor. Pastor, si yo cambio la frase, ¿seguiría igual? Si, por ejemplo, dijera yo, yo, ¿Yo qué? yo, yo te mataría hoy. Algo así, Igual por la terminación cambiándola. sigue Por eso manteniendo así, el mientras potencial. yo diga mataría, siempre va a ser así, cambia la frase. Sí, sí, señor. Por la terminación. ¿Listos? Como les digo, este no es muy común en la escritura. Solamente hay este ejemplo. La verdad, no encontré más ejemplos. Bueno, el modo subjuntivo, este sí es un poco más común. El modo que existe en la escritura es el indicativo y es el que inclusive más usamos, el indicativo. El subjuntivo lo usamos menos, pero sí lo usamos. Y en la escritura también aparece un poco menos que el indicativo, señor. ¿Quién habló? ¿Aló? ¿No? ¿Nadie? Pastor, lo que pasa Bueno, es que hay un micrófono abierto por allá, no sé. sí, ya lo cerraron.
Pastor, Bueno, referente entonces, al otro, perdón, Pastor, ya que aprovecho el desorden, referente al que ujú, acabamos de ver, ¿todos hablarían en pasado? eh, no, porque es que mataría no está en pasado, hermano. Ah, ok, parecía, ¿no? Sí, Pero pero no. sí, sí. Bueno, el modo subjuntivo indica la acción del verbo como dependiente o subordinada a la acción de otro verbo, ¿sí? Eh, normalmente los verbos que están en subjuntivo están acompañados de otros verbos o deben llevar otros verbos, ¿sí? Y expresan deseo, duda o temor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿cierto? El anunciar está en indicativo, está afirmando algo. Eso os anunciamos. Ahí está afirmando, está en indicativo. Pero la pregunta es, ¿para qué les anunciamos? ¿Para qué estoy diciéndoles esto que les anunciamos? Con el deseo, con el anhelo de que ustedes también tengan comunión con nosotros. ¿Sí? Ese tengáis está en modo subjuntivo. Está expresando un deseo. Está expresando un anhelo. Entonces, miren que en el modo subjuntivo, casi siempre vamos a mirar que debe ir precedido de otro verbo que esté afirmando algo. ¿Mm? El otro ejemplo, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. ¿Mm? Entonces, las trajo, está afirmando, está indicando, Adán trajo algo, es un hecho real, ¿cierto? Pero las trajo, el Señor se las trajo a Adán para que viese, para que Abraham viese cómo las había de llamar. ¿Mm? Entonces, ese viese está en modo subjuntivo, está subordinado al verbo anterior. El Señor las trajo, ¿sí? Y el verbo ver, en este caso, está subordinado al verbo traer. El Señor se las trajo y luego dice para que viese, ¿cierto? Él, Adán, cómo las había de llamar. El modo imperativo, este también es muy sencillo. El modo imperativo expresa mandato, orden, consejo o petición. Entonces, dos ejemplos claros en la escritura. Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Está indicando algo? ¿Está afirmando algo? No, está dando una orden. Dame. ¿Sí? Está el verbo dar y está hablándolo en modo imperativo. Está dando una orden. Segunda Corintios 11:16. Recibidme como al loco, dice Pablo. Es una orden. Recibidme. Les está dando un mandato, les está diciendo algo que deben hacer. Recibidme. ¿Mm? Y el modo infinitivo, como les decía, es el nombre del verbo como tal. ¿Sí? El infinitivo expresa la acción del verbo en abstracto, sin referencia a persona, tiempo o a modo. El infinitivo es el verbo como diría el verbo en original, el verbo en el verbo sin conjugar. El infinitivo lo identificamos fácilmente porque terminan en ar, ir, ¿sí? Entonces, el primer ejemplo, ellos quieren pervertir. El verbo principal es querer y el pervertir está en infinitivo, termina en ir, ¿sí? Si yo digo pervertir, le puedo preguntar, ¿quiénes
Si yo digo pervertir, ¿o quién? No, no me está dando información de quién, ni de qué tiempo. Pervertir, ¿qué? Pasado, presente, futuro, tampoco me da esa información. Pero si yo digo quieren pervertir, ok, el verbo querer, que sí está conjugado, que está en modo indicativo, sí me está dando información, que ellos, tercera persona plural, quieren pervertir, ¿sí? El modo indicativo normalmente también lo encontramos acompañado de otros verbos. ¿Mm? El segundo ejemplo, sino el amaros unos a otros. En este caso no está terminado en er, pero el modo que lo encontramos ahí es indicativo, perdón, es infinitivo. ¿Por qué? Porque no está diciendo una acción como tal de que ellos están, en este caso, indicando que tienen que hacer algo, sino lo que tienen que vivir, ¿sí? Vivir el amor, ¿sí? El verbo es amar y en este caso el verbo no solamente nos está dando una información de lo que antes se ha dicho. Antes Pablo ha dicho que nos debemos unos a otros. ¿Qué nos debemos? El amarnos. ¿Mm? El amarnos. Estos son los diferentes modos del verbo. Vamos a dejar hasta ahí. Vimos ya la voz activa, voz pasiva, y vimos los 5 modos del verbo, ¿cierto? El modo indicativo, el modo potencial o condicional, que no es muy común, el subjuntivo, el imperativo y el infinitivo. Prácticamente de acá, los más importantes es el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Esos 3 son los más importantes y son los que más vamos a usar. El infinitivo lo íbamos a encontrar, pero vuelvo, digo, no es tan relevante. El potencial o condicional es muy escaso en la escritura. Entonces, realmente no para nuestros ejercicios, pues realmente el potencial y condicional no lo vamos a necesitar mucho, no lo vamos a encontrar. El infinitivo es muy fácil de identificarlo, el imperativo, el subjuntivo y el indicativo es los que más vamos a estar usando. ¿Listo, hermanos? Esta información vamos a tratar de irla ya poco a poco. Yo sé que no es fácil al principio. Como les he dicho, esto es de ejercicio. Entonces, trabajen en sus textos y miren ya eh, miren ya el modo de cada verbo. ¿Alguno está trabajando el Evangelio de Juan? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno de los que está aquí está trabajando Juan? No. Ok, entonces vamos a colocar aquí como ejemplo el Evangelio de Juan. ¿Mm? ¿Sí están viendo mi pantalla? Hermanos. A mí no. Dale nada, pasó, no dale nada. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Ok, listo. Entonces, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuáles son los verbos ahí de ese primer versículo? Era, Era, ¿cierto? 3 veces aparece. Pregunta. Si hablamos de voz activa o pasiva, el verbo conjugado ahí era, ¿está hablando de voz activa o voz pasiva? activa, Activa, sí, señor. ¿Sí? Voz activa. ¿Mm? Está hablando del verbo
el verbo era. Ahora, ¿el modo es indicativo o imperativo o subjuntivo? ¿O está en infinitivo? Está indicando, está ordenando algo, el verbo, ¿Es subjuntivo, pastor? Indicando. está indicando, ¿cierto? Está indicando. Vamos a ver el verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuáles son los verbos de ese versículo 3? ¿Fueron? ¿Fueron? Fueron hechas. ¿Fueron hechas? El Ah, sí. verbo Hechas también, ser sí. y el verbo hacer. Y más adelante, ha sido hecho. Los tres son verbos también. El verbo ha, que es el verbo haber, sido, el verbo ser, y hecho, verbo hacer. Y al finalizar, fue hecho otra vez dos verbos. Entonces, fueron hechas. ¿Está afirmando, indicando algo, o está expresando una orden? Es decir, está en modo imperativo, o está expresando una duda o un deseo. Afirmativa. Está afirmando, ¿cierto? Indicativo, modo indicativo. Fueron hechas, está indicando. Todas las cosas por él fueron hechas. Está indicando. Sin él nada de lo que ha sido hecho. Está indicando. Fue hecho, está indicando. Mire que todo está en modo indicativo. ¿Sí? La voz es la voz activa porque el sujeto está haciendo la acción. Él, las cosas por él fueron hechas, ¿cierto? No está recayendo la acción sobre el sujeto, no, sino que el sujeto está haciendo la acción. Entonces es voz activa. Versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuáles son los verbos de ese versículo? Estaba. Estaba. ¿Y cuál otro? Y era. 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 El verbo estar y el verbo ser. Listo. Estaba. En él estaba la vida. Está. ¿Quién hace la acción? ¿O está el sujeto está haciendo la acción o recae la acción sobre él? Recae la acción sobre él. ¿Sí? En él Sí. estaba la vida. Sí. No. Él es la vida. En él estaba la vida. En él está, si lo dijéramos en presente, en él está la vida. Entonces están activo. Está en voz Activo, activa, afirmativo. activa y además es Afirmativa. indicativo, en modo indicativo. Está asegurando algo. En él estaba la vida. Nos está diciendo algo, nos está afirmando algo. La vida era la luz de los hombres. Está afirmando algo también. ¿Saben que estos dos modos, perdón, la voz activa y el modo indicativo es el que más aparece? Veamos un poco más abajo. Verso 6. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cuáles son los verbos de ese versículo 6? Hubo. ¿Cuál otro? Enviado. Enviado. Ya. ¿Y otro? ¿Cuál? No, Juan no Ah, es no, un no. verbo. Llamaba. ¿Cuál? Llamaba. Llamaba. Para que los identifiquen fácil, entonces hubo del verbo haber. Yo los menciono en indicativo. Haber. Perdón, en infinitivo. Haber. Enviado, enviar. Llamaba, llamar. ¿Sí ven? Inmediatamente ustedes los identifican en modo infinitivo. ¿Cuál? No, porque el verbo que. No No, es no, un no, no verbo. es verbo. No. Exacto. Entonces, hubo haber, enviado enviar, llamaba llamar. Listo. Hubo, está indicando, Afirmando. está afirmando, está indicando, el verbo modo indicativo. Enviado, está indicando o está mandando algo
o está Enviado. suponiendo, Afirmando. afirmando, entonces está indicando, modo indicativo. Ya se llamaba, otra vez, está indicando o está mandando algo, Afirmando también. afirmando, está indicando. Entonces todos están en modos indicativo. ¿Mm? La voz. ¿Quién hace la acción? Hubo un hombre. Él. ¿Sí? Hace la acción, ¿cierto? Hubo un hombre. Entonces está hablando afirmando algo, ya lo vimos, pero además me está diciendo que ese hombre existía y él es el que hace la acción, él vivía, él existía, hubo un hombre antes, ¿sí? Cuando nos está contando Juan. Enviado. ¿Quién hace la acción? Él. No. ¿Quién hace la acción? Ah, no. Juan el Bautista. No. Enviado. No, Dios. Pero Dios. entonces, Entonces Dios. Juan es enviado. Juan es el sujeto, pero él no hace la acción. ¿Quién hace la acción? Dios. Entonces aquí encontramos el modo, perdón, sí, la Pasiva. voz pasiva. La voz pasiva. Él no envía, no, él es enviado. ¿Sí? Se llamaba Juan. Su nombre es Juan. En este caso, ese se llamaba, permítame un segundo, quiero mirar acá. Él. Pastor, eso no puede, y eso no, y ese enviado, eso no puede ser un imperativo en pasado, digamos, porque pues es como una orden que él dio. O estoy No, diciendo no es un que imperativo porque nos está contando. Si usted le pregunta al verbo enviado, volvemos a leerlo, dice un hombre enviado de Dios. ¿Nos está contando o nos está mandando? nos está contando como algo que pasó. Exactamente, entonces no está dando una orden, ¿sí? Puede que él sí haya sido ordenado antes, ¿sí? Pero realmente nos está contando solamente. Ah, o sea, en el texto nos estás Él. contando lo que pasó. Sí, señor, exacto. Listo, pastor, bien. Permítame un segundo. Bueno, en el caso de se llamaba, aunque aparentemente ese se llamaba, hay veces vamos a encontrar algunos verbos que tienen esta forma. Ese se llamaba podría aparecer como si fuera en una voz pasiva, ¿cierto? Pero en el verbo, en este caso, como está conjugado, el llamaba es en voz activa, ¿sí? Está en voz activa. En otros casos vamos a ver que a veces ese se pega al verbo y nos da una acción que no está en voz activa, sino en voz pasiva. Y eso lo vamos a ir mirando después, cuando se presenten esos ejemplos. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, pues la idea es seguir trabajando los textos y ya entonces ir identificando ya un poco más
estas cosas, estos accidentes del verbo que nos van a ayudar, como les digo, sobre todo para el tema de la interpretación bíblica, nos van a ayudar para poder identificar quién hace la acción, ¿cierto? Si en el caso del verbo, perdón, del tiempo, si es pasado, presente, futuro, bueno, los diferentes tiempos verbales. En el caso de la voz, si el sujeto es el que hace la acción o recae la acción sobre él, como les digo, sobre todo en algunos estudios que uno hace, es interesante ver cómo el verbo nos muestra que quien hace la acción no es el sujeto, sino que recae la acción sobre él. En el caso, por ejemplo, de la salvación, de la justificación, de la santificación, muchos de estos verbos los vamos a encontrar que quien hace la acción no es el sujeto, sino que la acción recae sobre el sujeto. Bonitas. La acción recae sobre el sujeto. ¿Listo? Entonces, todo esto nos va a ayudar, y vuelvo, digo, a darnos información para que nosotros, pues, analicemos un poco más profundamente los textos que estamos trabajando. ¿Listo, mis hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿O más o menos? Sí, pastor, pues claro, 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 no. Pero sí. Claro como el río Bogotá. No, pastor, gracias, gracias por la clasecita, pastor. Buena. No, la idea es que, como les digo, se necesita mucho ejercicio, ejercitarse en hacer las tareas, hacer el trabajo en casa, coger coger los textos y los analizando. Y entre más lo hagamos, pues más nos vamos familiarizando, más va siendo sencillo. Y ya con el tiempo, si ustedes se van a dar cuenta, con el tiempo, ya uno va leyendo y ya de una vez va identificando. Por ejemplo, sobre todo en las cartas de Pablo, de Pedro, uno fácil va identificando aquí, eso es un mandamiento, eso es un mandamiento, eso es un mandamiento. ¿Por qué? Porque está en modo imperativo, está en modo imperativo, está en modo imperativo, ¿cierto? La voz también nos va ayudando a mirar a ver si es algo que Dios hizo o es algo que hacemos nosotros. Y eso nos va ayudando a ir entendiendo más y más la escritura y aclarar mucho más todavía. Entonces, por eso les pido hagan sus tareas en casa juiciosos. Si tienen preguntas durante la semana, me las pueden hacer y ahí vamos aprendiendo entre todos. ¿Listo? Listo, pastor, muchas gracias. Listo, mis hermanos. Bueno, entonces hasta luego a todos, que estén bien. Señor les bendiga.